Les traigo el día de hoy. Bueno, hoy les tengo un tema que pienso yo que es obligación de los médicos generales, pues me incluyo ahí también, conocer sobre el tema porque probablemente a todos nos va a tocar en el contexto que sea. ¿Qué objetivos tendremos hoy? Vamos a hablar del enfoque y el abordaje del paciente con falla cardíaca y a la medida de que vayamos avanzando en los temas, iremos haciendo unos casos clínicos que nos van a ayudar a entender mejor la magnitud de cada patología, que es el enfoque del aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo era el tratamiento de la falla cardíaca? Miren lo que ha evolucionado a lo largo de estos últimos años. En el año 1800, 1700, los pacientes que tenían edema en miembros inferiores y anasarca, se usaba los túbulos o los tubos de Suttey, que eran unos catéteres que se colocaban de forma subcutánea y drenaban la sobrecarga hídrica de los pacientes, cuando apenas estábamos entendiendo la magnitud de la falla cardíaca. En eso, digamos que ha evolucionado y hoy en día tenemos una gran cantidad de medicamentos y herramientas que en teoría hacen lo mismo. Entonces, para que vean la magnitud, es un problema de que nos hemos enfrentado a lo largo de los años y siempre ha estado presente, no es algo nuevo. Lo que pasa es que antes no comprendíamos bien cómo era la falla cardíaca. Entonces es muy lindo ver cómo es la evolución de antes y en lo que vamos ahora. ¿Cómo definimos la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico, es decir, es una o reúne varias características de signos, de síntomas, de laboratorios, que se da en consecuencia como una disfunción ventricular o un deterioro estructural y funcional de esa función ventricular. Eso va a generar un desequilibrio entre el gasto cardíaco y las necesidades metabólicas del paciente. Principalmente los signos y los síntomas de los pacientes que presentan falla cardíaca son dados por el bajo gasto cardíaco y por la sobrecarga hídrica o la congestión. Como es un síndrome clínico, entonces, vamos a tener en cuenta los síntomas que son referidos por el paciente, principalmente la declinación de la clase funcional, la pobre tolerancia al ejercicio, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la bedomnea, el edema de miembros inferiores. Tienen que tener, insisto, mucho cuidado con los adultos mayores, porque ellos ya al dejar de tolerar el ejercicio, lo que hacen es que se vuelven más sedentarios. Entonces, muchas veces le preguntamos que cómo está y nos va a decir que está muy bien, que se siente muy bien, pero dejó de subir escalas o dejó de ir a la tienda porque se cansa y él evita esos síntomas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El examen físico de los pacientes con falla cardíaca también nos va a ayudar mucho a enfocarnos, principalmente el edema con fovea, que deja fovea de grado 1 hacia arriba, la anasarca. Cuando el paciente tiene una falla cardíaca aguda, puede tener crépitos en la auscultación pulmonar, la distensión yugular, el reflujo hepatoyugular, y en casos ya muy avanzados puede haber una congestión hepática, puede generar una cirrosis cardíaca y puede tener ascitis. En la semiología y en algunas partes o en algunos centros médicos donde solemos ver pacientes de cardiología, también podemos estimar la presión venosa central con esta maniobra. Lo que hacemos es evaluar a partir de la distensión yugular cuánto mide, ¿cierto? Y esa medición en centímetros puede ser un estimado de la presión venosa central. Entonces lo que hacemos es medir con una regla a partir del esternón y medimos cuántos centímetros hay hasta el momento de que ya deja de palparse la distensión yugular y a eso le agregamos 5 centímetros. Y lo que nos dé ese valor va a ser la estimación de la presión venosa central, que suele ser entre 0 y 5, pero cuando nos da elevada,
nos indica entonces que el paciente tiene congestión intravascular. En la semiología no creo que eso no lo enseñan frecuentemente, o al menos no lo hacen mucho en la práctica, pero es importante que sepan que es una herramienta útil. Dentro de los síntomas y los signos que le acabé de mencionar, es importante que sepan que tienen una alta sensibilidad, principalmente la disnea, pero es poco específico porque la disnea puede ser la manifestación de muchas enfermedades, pero algunas como los crépitos, los edemas, la presión venosa central mayor de 12, ¿cierto? Va a aumentar la probabilidad pretest cada vez que yo lo busque en mi paciente de que sí tenga falla cardíaca. Entonces es importante que preguntemos cuántas almohadas duerme mi paciente y qué ocurre si duerme con menos de esa, evaluar cómo tiene la presión venosa central, que lo puedo hacer mediante esta regla o de forma indirecta, evaluando si tiene crépito, ¿cierto? Si tiene distensión yugular, reflujo hepatoyugular. Todos estos signos nos indican que hay una sobrecarga hídrica finalmente y que eso va a generar esa congestión intravascular que le va a ocasionar al paciente sus molestias o sus motivos de consulta. Aquí hay un estimado de qué es lo que puede ocurrir cuando hay un aumento en las presiones de llenado, principalmente en las cavidades que son izquierdas. Miren acá, a este lado izquierdo, como la ortopnea, la venopnea, ¿cierto? El reflujo hepatoyugular, ¿cierto? Va a generar esos signos de congestión. Y lo que antes llamábamos como falla cardíaca derecha, que también digamos que termina siendo la manifestación. Casi siempre que hay una elevación de las presiones del ventrículo izquierdo con el largo tiempo, suele generar también una sobrecarga sobre el lado derecho del corazón y cuando ya hablamos de falla cardíaca avanzada puede generar la citis. Entonces miren que finalmente lo que más nos va a elevar aquí la fisiopatología es la congestión, ¿no? O la disfunción ventricular que va a tener dificultades tanto para la contracción como la relajación. Entonces los pacientes se van a quejar principalmente de congestión y de bajo gasto cardíaco. En resumen, eso sería la falla cardíaca. Es ese desequilibrio entre el gasto cardíaco, las necesidades metabólicas y la consecuencia de esa disfunción ventricular va a tener signos y síntomas congestivos y también pues del bajo gasto que va a tener ese paciente. Entonces, cuando hablemos de falla cardíaca, nosotros primero tenemos que conocer los estadios que existen hoy para clasificar la falla cardíaca, que si bien los estadios AJA no todos son falla cardíaca, los estadios AJA no todos son de falla cardíaca, sí hay algunos, digamos, hallazgos que se correlacionan. La clasificación de la AJA, cuando propiamente vamos a hablar de falla cardíaca, es AJA-C, y nos referimos precisamente a esta definición de la guía europea que se está haciendo desde el año 2014. Entonces, ¿cómo voy a definir? Que mi paciente tiene que tener signos y síntomas de los que vimos previamente y un ecocardiograma que nos diga que la fracción de eyección es menor o igual al 40%. A eso la vamos a llamar falla cardíaca con FEBI reducida. Los pacientes que tengan FEBI intermedia es que los tienen signos y síntomas, pero la FEBI es entre el 41 y el 49%. Esos pacientes tienen un comportamiento diferente, aunque no lo crean. Y la falla cardíaca con fracción de eyección preservada son signos y síntomas. La fracción de eyección preservada, pero hay hallazgos ecocardiográficos y paraclínicos que indican que hay una disfunción diastólica, que ya lo vamos a ver. Porque suele ocurrir que si mi paciente tiene disnea y la FEBI está normal, lo tratan como si tuviera una falla cardíaca y no. Hay que ser juiciosos con el diagnóstico y hay que evaluar los cambios ecocardiográficos y de laboratorios para poder hacer el diagnóstico con falla cardíaca de fracción de eyección preservada. Y esta es una de las herramientas importantes, que es la clasificación NIJA, que es una clasificación práctica de escala de Nueva York para definir cuál es la capacidad funcional que tiene mi paciente. Básicamente, yo digo que mi paciente tiene falla cardíaca si es NIJA 2 para arriba, ¿cierto? NIJA 2, 3 o 4. Si tu paciente tiene por algún motivo una ecografía del corazón que dice que tiene una fuerza menor del 40%, pero su clase funcional es NIJA 1,
el paciente no tiene un síndrome de falla cardíaca, porque recuerden que los criterios son clínicos, más imagenológicos, no puede existir solamente uno. Y esta clasificación es importante para que ustedes sepan en qué momento pasamos de un estadio AJA-B a un estadio AJA-C. Esto es una herramienta bastante útil y uno tiene que preguntarle al paciente qué tanto es capaz de caminar, qué tanto es capaz de hacer sin cansarse, ¿cierto? Hay pacientes que caminan muy lento y nunca se cansan, pero si tú le cambias la pregunta y le dices, si tuvieras que subir una loma, si tuvieras que caminar más rápido, ¿qué ocurre? Y trata de clasificarlo de acuerdo a su clase funcional. Entonces, ahí tenemos varias cosas. Y estos son los estadios de la falla cardíaca, que propiamente estamos hablando que la falla cardíaca de lo que estamos hablando hoy vendría acá, el estadio AJC, que ya es una clase funcional NIHA 2 para arriba y que haya cambios estructurales con respecto a la FEBI, ¿cierto? O con respecto a los hallazgos de disfunción diastólica. Entonces, ¿cómo así que estadio baja A? ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene factores de riesgo, pero que no ha desarrollado daño estructural y tampoco tiene síntomas. El típico caso, ese paciente que le hicieron una prueba de esfuerzo prequirúrgica y le salió positiva a ese paciente, nunca se infartó, pero le alcanzaron a hacer un cateterismo a tiempo. Tiene enfermedad coronaria, tiene factores de riesgo, pero no tiene falla cardíaca. Paciente que es obeso, que tiene diabetes, que es hipertenso, ¿cierto? Que tiene una fibrilación auricular, pero que no tiene síntomas. Ese paciente ya tiene un estadio baja, ¿cierto? El estadio baja B ya hay cambios estructurales que los vamos a ver ahorita, más específicamente relacionados con el ecocardiograma, que haya signos de dilatación ventricular, que haya reducción en la fracción de eyección, que haya un aumento en la presión de la arteria pulmonar, ¿cierto? Estos pacientes no tienen síntomas, siguen siendo NIHA 1, ¿ya? Los pacientes siguen siendo NIHA 1. ¿Cuáles son esos pacientes? El paciente que se infartó, que la fracción de eyección le dio el 41%, ya tiene cambios estructurales, pero el paciente trota, hace maratones, es asintomático. Ese paciente es un estadio AJB. Pero en el momento en el que el paciente empiece a tener una clase funcional NIHA 2, ya vamos a pasar al estadio AJC, que sí es el síndrome de falla cardíaca que pues, normalmente ustedes conocen. Pero tienen que tener en cuenta estos estadios porque a partir de aquí podemos intervenir y cambiar el curso de la enfermedad si es necesario. El estadio AJD es la falla cardíaca avanzada, que a pesar de un tratamiento específico, diurético, el paciente no tiene una mejoría en su clase funcional. Si usted pasó de un estadio AJB a un estadio AJC, usted no se puede devolver. Ya una vez se formó una declinación de su clase funcional, ya usted es un estadio AJC y no hay reversa, ya usted ya quedó con el diagnóstico. Porque a veces ocurre que el paciente tenía disnea, le iniciaron pues enalapril, betabloqueadores, porque era una falla cardíaca, el paciente mejora, suspende el tratamiento y no, que ya es estadio AJB, no. Esos estadios no revierten, solamente revierten no revierten, corrijo, no revierten en ningún momento. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de falla cardíaca? Entonces, una historia clínica completa que reúna todos los signos y síntomas que vimos a continuación. El electrocardiograma, el examen físico. Tenemos que usar los biomarcadores, sobre todo cuando hay una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y un ecocardiograma que nos va a dar la información. Cuando ahorita les mencioné que había una clasificación de la falla cardíaca, que era la falla cardíaca con fuerza o con fracción de eyección preservada. Pero no todo paciente con disnea y que tenga la fracción de eyección mayor del 50% quiere decir que ya entonces tenga una falla cardíaca con FEI preservada. Eso no es así. Hay que evaluar cambios morfológicos, biomarcadores, ¿cierto? En el ecocardiograma. Hay unos criterios, que este es el score HFPEF, que hay que irlos a buscar al ecocardiograma. ¿Cuánto mide el septo, cierto? ¿Cuánto es el promedio de la onda E mitral y la onda E lateral? ¿Cuánto mide la aurícula, cierto? ¿Cuánto tiene de presión de la arteria pulmonar? ¿Cuánto le dio los biomarcadores? Y esto nos va a dar una probabilidad
de que mi paciente tenga signos de disfunción diastólica, que son los relacionados con la falla cardíaca con fuerza preservada. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede ocurrir varias cosas. La primera es que si mi paciente tiene disnea y la fracción de eyección es preservada, se pueden cometer dos errores. El primero es que, digamos, sí, es una falla cardíaca y todo esto está normal, estos hallazgos ecocardiográficos, y el paciente reciba tratamiento inadecuado. O el segundo error que puede ocurrir es que mi paciente tenga disnea, tenga un ecocardio, entre comillas, normal, y yo deje de buscarlo y el paciente no reciba tratamiento. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada o disminuida, la mortalidad es igual para todos. Es peor en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada porque no reciben tratamiento por las razones que les estoy contando. Que tenga una fracción de eyección reducida no significa que el paciente no se hospitalice, no se muera. Realmente es más grave porque esta fracción de eyección preservada suele ser subdiagnosticada. Entonces tienen que volverse unos maestros en revisar el ecocardiograma, revisar cuánto mide la pared del septo, revisar cuánto mide el promedio de la onda mitral, que es un parámetro de disfunción diastólica, cuánto mide la presión de la cuña pulmonar, cuánto mide el volumen de la aurícula, ¿cierto? Cuánto le dio el BNP, y esto nos va a dar unos criterios mayores y unos criterios menores, y si es mayor de 5, pues con certeza el paciente tiene una falla cardíaca con PCP. Acá les dejo pues como el H2 FP Score, que también es otro que recomienda la guía europea para cuando tengan un paciente con sospecha de síntomas, evalúen el ecocardiograma y háganle esta tablita. Y esto nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar los péptidos natriuréticos? Recuerden que cuando se distiende la aurícula, cuando mecánicamente se distiende la aurícula, se libera el péptido natriurético atrial que indica que hay una sobrecarga hídrica y eso favorece la natriuresis. Pero esos péptidos natriuréticos, lo que vamos a medir en los pacientes que son obesos, naturalmente ellos tienen menos niveles de péptido natriurético en sangre. Entonces tengan mucho cuidado cuando evalúen ese paciente que sospechan falla cardíaca, que tienen obesidad y que tienen los péptidos natriuréticos normales. No excluyan, por favor, la falla cardíaca si la están sospechando, porque recuerde que es un síndrome clínico. Puede que el BNP esté normal, pues es que es un paciente obeso, pero tiene el ecocardiograma con estos cambios. Entonces ahí les dejo ese estudio o esta recomendación de la guía europea, porque muchos pacientes que fueron obesos tenían hasta un 50% menos o más bajito de lo que debería de tenerlo un paciente con falla cardíaca. Entonces, acá están los niveles de corte, de acuerdo si vas a usar el BNP o el ProBNP. Hay unas recomendaciones con respecto a si es falla cardíaca aguda o si es falla cardíaca crónica. En el escenario de falla cardíaca aguda, un BNP normal sí excluye que la disnea sea de origen cardiogénico, pero en el escenario de una falla cardíaca crónica, sobre todo si es obeso, pues no del todo. Entonces, recuerden, tengo mi paciente con signos y síntomas, historia clínica. Ya tengo la sospecha, entonces voy a evaluar qué clase funcional tiene. Y hay varias formas de hacerlo. Además de la clasificación NIJA, que tiene una recomendación de grado 1 para que evalúen y estratifiquen ese paciente. Si por algún motivo yo no sé, no me queda claro, el paciente es completamente sedentario, ustedes pueden hacer una prueba de caminata de 6 minutos o pueden hacer una prueba de esfuerzo. Los que asistieron en la clase pasada o si la vieron o si saben del tema, recuerden que la prueba de esfuerzo o la prueba ergométrica ya no la usamos para evaluar enfermedad coronaria, pero sí la vamos a usar en otros escenarios. Este es uno de ellos, donde vamos a evaluar la capacidad del ejercicio que tiene en gastos de oxígeno, en METs. Si mi paciente hace más de 7 METs, mi paciente tiene una clase funcional NIJA 1. Si mi paciente tiene menos de eso, ya es una clase funcional NIJA 2. Entonces, si yo le hago una prueba de esfuerzo a mi paciente porque tenía la duda, quería saber, porque es que el paciente es muy sedentario, es poco colaborador, yo casi no le entiendo, él casi no me explica. Se puede enviar una prueba de esfuerzo ergométrica y si el paciente tiene menos de 7 METs, tiene una pobre capacidad funcional, el paciente está desacondicionado, entonces ya
entra en el síndrome clínico de falla cardíaca. Lo mismo con la prueba de caminata de 6 minutos, que también es un ejercicio donde evalúan un valor que tiene que caminar de forma predeterminada y si no lo logra, ese paciente tiene una declinación de su clase funcional. Entonces, ¿qué dice la guía en los pacientes que tienen un estadio AHA, es decir, que tienen diabetes, hipertensión, le dio una ACV? No hay un medicamento milagroso, no existe hoy en día un medicamento que evite la progresión del estadio AHA y AHB a AHC, no existe. Pero sí sabemos que controlar los factores de riesgo en este grupo de pacientes es primordial. Recientemente, y si ustedes han estudiado un poquito de medicina interna en los últimos meses, sabrán que los pacientes que son diabéticos y que tienen enfermedad cardiovascular, la primera línea son los inhibidores del transportador sodio-glucosa, los ISGLT2, por encima de la metformina o la linagliptina. Estos pacientes, cuando se usa primordialmente este grupo de medicamentos, reducen el riesgo cardiovascular. Entonces, no desaproveche la oportunidad de que si usted conoce un paciente que es diabético, que tiene enfermedad cerebrovascular, tuvo un infarto, pero no tiene falla cardíaca, estos medicamentos disminuyen o impactan de forma positiva en este grupo de pacientes. Si el paciente es hipertenso, prefiera los IECA y los ARA2, y los pacientes con enfermedad coronaria, por ejemplo, trátelas con ASA, estatinas, cateterismo si es preciso. El caso es que si usted tiene un paciente que sospecha que tiene enfermedad coronaria, usted debería tratarlo, debería estratificarlo para evitar la progresión de la falla. Entonces, y otro punto aquí importante son los pacientes que son sometidos a quimioterapia, que también está muy relacionado con la falla cardíaca, sobre todo los pacientes que son usuarios de las antraciclinas. A estos pacientes hay que hacerle un seguimiento muy estricto porque ellos tienen una disfunción ventricular. Recientemente a este grupo de pacientes se les ha usado los ISGLT2 y las estatinas, pero son estudios que son retrospectivos, todavía no hay ensayos clínicos organizados que nos den la recomendación que todo paciente que le van a dar entecitabina o cualquier antracíclico tenga que recibir de forma profiláctica estatinas o el ISGLT2. Los estudios dicen que los pacientes que ya llevaban estatinas por algún otro motivo, sí mejoraba este desenlace, pero como les dije, no son estudios o ensayos clínicos que permitan generar una recomendación en las guías, son supuestos. Probablemente en el futuro nos dirán algo que hacer con ese grupo de pacientes, pero sí tengan en cuenta que si mi paciente tiene quimioterapia, le están tratando un CA de mama, le van a ofrecer quimioterapia, y esa quimioterapia es cardiotóxica, recuerden que hay que hacer pues un seguimiento muy estricto, pero esto ya es un tema pues diferente. Entonces, ¿qué nos dicen los pacientes con el estadio A? En resumen, manejo multidisciplinario, maneje sus comorbilidades, ¿cierto? Es razonable hacer test de caminatas o evaluar perfil natriuréticos, pero no se hace pues todo el tiempo para buscar en qué momento el paciente comenzó a ser sintomático. El estadio baja B, en el cual ya hay una disfunción ventricular, hacen un especial apartado en los pacientes que tienen un síndrome coronario previamente establecido. A esos pacientes finalmente se les habla o se indica de que hay una disfunción ventricular asintomática y los pacientes que tienen una FEBI por debajo del 40% son los que son candidatos a que reciban IECA, ARA2 y beta bloqueadores principalmente. Hay varios estudios que también recomiendan la eplerenona y la espironolactona en pacientes que tienen un síndrome coronario previamente establecido y que ya haya una disfunción ventricular. Pero recuerde que este paciente sigue siendo NIHA 1. Todavía no hay evidencia de que, por ejemplo, el ARNI, el sacubitril valsartano, el Entresto, tenga un impacto en este grupo de pacientes. Realmente es una recomendación muy débil, no está indicada porque el paciente es clase funcional NIHA 1. Lo que sí sabemos es que los pacientes que han tenido un infarto agudo al miocardio y tienen una FEBI reducida, 40 días post-infarto, independiente de su clase funcional, es candidato a que se le implante un desfibrilador implantable por el alto riesgo que tiene de muerte súbita. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen las guías? Paciente que tenga infarto, que tenga disfunción ventricular, considere los IECA, los ARA2, el Entresto no entra acá,
y los beta bloqueadores también nos ayudan mucho, sobre todo cuando hay cardiopatía isquémica. Cuando no hay una cardiopatía isquémica, la evidencia no dice nada. No sabemos, no sabemos si se benefician o no, pero por lo menos controlar sus comorbilidades, como ya se había establecido. Previamente, hay, digamos, varios artículos que habían salido en los años 2000, en los años 90, que decía que definitivamente los IECA y los ARA2 mejoraron, pero no redujeron la transformación al estadio baja C. Entonces, digamos que lo más importante es que usted tenga su paciente estadio AJA A y AJA B y lo tenga fichado, controle sus factores de riesgo, si mi paciente es hipertenso, diabético, si tiene enfermedad coronaria, trátelo específicamente y si tiene una disfunción ventricular, los IECA y los ARA2 serían de elección, pero sabemos que no, digamos que no va a tener un impacto tan, digámoslo así, tan contundente para reducir o disminuir la progresión de la enfermedad. Estos son algunos estudios que trataron de evaluar si realmente los IECA y los betabloqueadores tenían un impacto en esos pacientes que tenían falla cardíaca de etiología desconocida, y pues finalmente no hubo hallazgos milagrosos que nos dijeran, vea, déle este metoprolol y después miramos, no, no existe a la luz de hoy. Entonces, estas son las recomendaciones de la guía, de lo que sí se podría usar, los IECA, los ARA2, si mi paciente tiene una cardiopatía isquémica, solamente si es isquémica, pero que su clase funcional es NIHA1, ¿cierto? Que es el estadio AJB. Entonces, yo podría usar los IECA y los ARA2 o los beta bloqueadores en ese escenario. Y acá está, y recuerden, el escenario del desfibrilador implantable en pacientes que han sufrido un infarto agudo al miocardio, que su fracción de eyección es menor del 30%, después de 40 días post-infarto. Antes no se necesita. Ya vamos a hablar del estadio AJC, que es ya la falla cardíaca manifiesta. Entonces recuerden, hay falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que son signos y síntomas de falla cardíaca, un ecocardio que dice que tiene la fuerza normal, pero que ya tiene cambios estructurales de disfunción diastólica. A estos pacientes que tienen la FEBI del 50%, los cambios estructurales están en estas aplicaciones, que fue la que les mostré ahorita. Si yo evalúo que tiene una disfunción ventricular, tiene aumento de las presiones, yo estoy haciendo el diagnóstico de falla cardíaca con FEBI reducida. La falla cardíaca con FEBI intermedia, que es entre el 41, aquí hay un error, 41% a 49%, aquí el escenario, digamos que no está con claridad. En teoría, estos pacientes se comportan igual a este grupo de pacientes. Y ya los pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección deprimida, y es que tengan su FEBI menor o igual al 40%. Entonces, los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿qué es lo que recomienda la guía? ¿Qué es lo que más ha funcionado? Principalmente aliviar la sobrecarga hídrica. Están indicados los diuréticos, principalmente los diuréticos de ASA, como la furosemida. Y la otra clasificación de grado 1, que gracias al cielo, los ISGLT2 han mostrado una gran evidencia en reducir la mortalidad y la hospitalización en los pacientes con falla cardíaca, con FEBI preservada. Y tratar específicamente la etiología, que es lo que tiene el paciente así. No a todos les vamos a dar beta bloqueadores, sobre todo pues esos pacientes que tienen, pues, que son súper hipertensos y yo les voleo metoprolol, no, ahorita les voy a mostrar algo. Aquí trate las comorbilidades. Si es hipertenso, prefiera los IECA sobre los ARA, los ARA2, ¿cierto? Que si mi paciente tiene enfermedad coronaria, pues le trato la enfermedad coronaria. Si mi paciente tiene una cardiotoxicidad por quimioterapia, ya tiene signos y síntomas, pues tengo que hacer algo con eso. Pero entonces aquí ya la evidencia, lo único que sabemos es que estos dos medicamentos, los diuréticos y la dapagliflozina, son los que van a mandar la parada en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada y tratar específicamente su etiología. Esta es la recomendación puntual de la guía europea, la que salió el año pasado,
donde indica que los ISGLT2, como la dapagliflozina o la empagliflozina, reducen los desenlaces adversos, sobre todo de mortalidad por cualquier causa y hospitalización. El estudio Emperor de empagliflozina o de Liver de la dapagliflozina fueron los que ayudaron a demostrar, y por eso están indicados desde hace algún tiempo, pero ya con mayor contundencia desde el año 2023, los ISGLT2. ¿Qué pasó con la espironolactona? ¿Qué pasó? El estudio TopCat, que prometía muchísimo, porque los pacientes con FEBI reducida, la espironolactona redujo sustancialmente la mortalidad, sobre todo si era cardiopatía isquémica. Entonces se hizo el mismo estudio, pero ya con pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. Infortunadamente, la espironolactona no redujo de forma significativa la mortalidad. Por eso no es una recomendación habitual darle de entrada a un paciente con falla cardíaca y FEBI preservada la espironolactona. No es necesaria darla de primerazo porque no hubo una reducción significativa de la mortalidad. Había unos análisis post-hoc, los análisis post-hoc lo que hacen es evaluar otros desenlaces secundarios, pero que no son suficientes para recomendarla como una guía. Los ensayos clínicos tienen que mostrar la evidencia y estadísticamente tienen que ser significativo. En los análisis post-hoc del estudio TopCat Trial, no, digamos que no mostró mortalidad, pero sí hubo, al parecer, una reducción en las tasas de hospitalización, pero no fue el desenlace que estaban midiendo. Entonces, digamos que no es una evidencia epidemiológica que nos ayude a tomar esta decisión. Entonces, digamos que tú puedes usar la espironolactona, sobre todo en ese paciente que es hipertenso resistente, pues esta es una excelente herramienta, pero que realmente no se da de primerazo. Acá está otros de los estudios que trataron de evaluar que los pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada, pero sobre todo que son hipertensos, sí nos ayuda los IECA y los ARA2. También el estudio, el Paradigm HF, que fue exitoso, el famoso Entresto, para falla cardíaca con FEBI reducida, también se le dio a los pacientes que tenían FEBI intermedia y FEBI preservada, y se concluyó aquí en el estudio Paragon HF, que infortunadamente no fueron los resultados estadísticamente esperados y tampoco es una molécula que sirva en el escenario de falla cardíaca con FEBI preservada. Por eso solamente les mostraba de que los que tenían la evidencia hoy en día y que era una recomendación de clase 1 eran los inhibidores del SGLT2 y los diuréticos. De pronto el candesartán sí mostró una mejoría, entonces cuando ustedes tengan un paciente hipertenso y que tenga falla cardíaca, usted puede preferir los IECA inicialmente y si el paciente no los tolera, puede elegir los ARA2, principalmente los betabloqueadores. No a todo paciente con falla cardíaca con FEBI preservada le vas a dar betabloqueadores, sobre todo si no hay una causa arritmogénica o isquémica específica para tratar. Los betabloqueadores solamente demostraron que disminuyen la capacidad funcional del paciente, la intolerancia que tienen con respecto al ejercicio. Los betabloqueadores no se dan de rutina en pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada, como si lo hacemos con falla cardíaca FEBI reducida. Todos estos estudios de falla cardíaca con FEBI preservada venían extrapolándose a esos pacientes con FEBI reducida. Y muchos de los medicamentos se empezaron a dar con ese indicio de que podía servir, pero finalmente la evidencia no estuvo a favor. ¿Qué otras terapias inefectivas existen? El dinitrato de isosorbide, la digoxina, eso tampoco tiene eh, eh, evidencia a favor de la falla cardíaca con FEBI preservada. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 tampoco tienen indicación, como el sildenafil o el tadalafil, para aliviar la hipertensión pulmonar. Tampoco hubo una mejoría en la capacidad funcional en los desenlaces de mortalidad, entonces no lo hacemos. Entonces, conclusión, para el paciente que le vas a tratar la falla cardíaca, recuerde, signos y síntomas, cambios ecocardiográficos que indican disfunción ventricular, diastólica, pero la fracción de eyección es completamente normal. Use los diuréticos, principalmente la furosemida, use el ISGLT2, que ya es una recomendación clase 1, ¿cierto? Y los ARNI y los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los ARA2
es una recomendación 2B. No están indicados de rutina. Este no se usa, este de rutina tampoco se usa, le vamos a poner aquí más o menos. Y los arados, pues los vas a usar si el paciente sobre todo es hipertenso, y recuerde que es con el candesartán por el estudio Chambers. Hay unas, digamos, algo que se tienen que aprender es que hay unos mimics o unos simuladores de falla cardíaca con FEBI preservada. Es decir, el paciente tiene toda la clínica, no tiene los cambios ecocardiográficos, pero siempre que tengan un paciente con FEBI preservada, evalúe qué otras condiciones pueden estar detrás de los síntomas del paciente. La amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad que pensaría uno que es rara, pero realmente es muy común, sobre todo si tiene este antecedente. Si tiene este antecedente, neuropatía, síndrome del túnel del carpo, que el ecocardiograma muestre un engrosamiento septal mayor a 12 milímetros, ¿cierto? Bueno, aquí no me quedó el 12, pero es digamos, unas banderas rojas que tienen que tener en cuenta cuando vean un ecocardiograma y le reporten una hipertrofia del septo mayor de 12 milímetros y que tengan estas banderas rojas, piensen en amiloidosis, que es, la verdad, la mortalidad es horrible y pueden hacer algo con el tafamilis. La cardiopatía hipertrófica, sobre todo cuando hay una obstrucción del tracto de salida, la sarcoidosis, la hemocromatosis, la enfermedad de Fabry, las miocarditis, las miopericarditis, esas enfermedades pueden simular perfectamente una falla cardíaca con FEBI preservada. Téngalas en el radar. Recuerden que el paciente se enferma de lo que usted sabe diagnosticar, entonces no descarte esta información que le estoy dando cuando el paciente tenga una FEBI preservada. Las valvulopatías, ahí creo que faltan, también nos pueden dar o simular una falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Qué si nos dice la guía? Trate las comorbilidades, lo que ya les he explicado, trate la fibrilación auricular, trate la hipertensión, trate la enfermedad coronaria, la diabetes, la enfermedad renal, la apnea de sueño y la obesidad. Si esto es más efectivo que cualquier beta bloqueador, esto es más efectivo que cualquier espironolactona, esto es lo que realmente está a favor de la evidencia. Recuerden, sobre todo en el manejo de la diabetes, los inhibidores del SGLT2 y los GLP-1, que son los que mayor impactan en su riesgo cardiovascular. Los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección indeterminada o intermedia, perdón, digamos que se comportan muy igual, ¿cierto? Aquí ya esta diapositiva, pues casi que es la misma que la vez pasada. Los IECA y los ARA2 serían los de elección. En el caso de que el paciente sea hipertenso, vas a preferir un enalapril, un perindopril, un lisinopril, ¿cierto? No usen el losartán si vas a tratar una falla cardíaca, porque no le sirve al paciente, tiene un efecto muy neutro, es muy buen antihipertensivo, pero no le va a servir para ese corazón. Aquí podríamos usar la espironolactona, ¿cierto? Sobre todo si es una cardiopatía isquémica, no lo olviden, y los beta bloqueadores, pero sobre todo si hay arritmogénesis previamente. Así. Ahora sí vamos a hablar de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, disminuida, que es menor o igual al 40%. Aquí tenemos los famosos 4 fantásticos, pero yo ahorita le voy a adicionar un quinto, que es la terapia de rehabilitación cardiovascular. Entonces, los ARNI, los IECA y los ARA2 son los principales que deben usarse. En este orden, primero los ARNI, que es el sacubitril valsartán, los IECA y finalmente los ARA2. Acá les pongo los medicamentos, este es el que usamos de primerazo. El enalapril y el perindopril también lo usamos si el paciente no toleró el sacubitril valsartán. Y el candesartán y el valsartán en caso de que no haya tolerado los demás. No usen, por favor, el losartán nuevamente. Los betabloqueadores, sobre todo que sean cardioselectivos, como el carvedilol, el metoprolol succinato y el bisoprolol. Y el antagonista de receptor mineralocorticoide, como la espironolactona y la eplerenona, y los ISGLT2, como la dapagliflozina, la empagliflozina, que son los que están disponibles en Colombia. Y a esto le vas a sumar un quinto pilar, que es la rehabilitación cardiovascular. Esto es lo que nosotros conocemos como los 4 fantásticos, porque son los medicamentos que han logrado reducir de forma contundente la mortalidad y la hospitalización. Vamos aquí rápidamente a hablar de un recuento histórico. En los años 60 se usaba el dinitrato de isosorbide con la hidralacina para aliviar la sobrecarga hídrica y eso mejoró mucho la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca, morían ahogados, eso era peor que el cáncer. Pero fueron entendiendo que los pacientes tenían aumento de las presiones de cuña pulmonar y eso lo trataron de aliviar con el isordil y con la hidralacina. Esto era lo que había hace muchos años, en los años 60,
el estudio VALV, que era el que hablaba de que esto reducía la mortalidad. Luego fueron apareciendo los IECA que se compraron con la hidranacina y el dinitrato de isosorbide, y la mortalidad fue increíble. Mire que estamos hablando ya de los años 80, que ya el IECA empezó a aparecer como uno de los pilares de la terapia de la falla cardíaca. Luego, bueno, esto fue reconfirmado, el estudio SOLV, que fue el primero que salió en los años 60 y pico, reconfirmaron que definitivamente los IECA en monoterapia servían muchísimo y reducían la mortalidad, y por eso lo usaban de primerazo en ese entonces. En el april la dosis va de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas y se puede titular siempre y cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica que así lo permita. El otro que podemos usar es el lisinopril, que también lo vamos a ir titulando de esa forma. Los beta bloqueadores también tuvieron un impacto importante. Este estudio MERIT-HF, el estudio SOLV carvedilol, el estudio Seniors también con el nebivolol, pero más fuerte el metoprolol, el carvedilol. Esos estudios demostraron también reducir la mortalidad, y es por eso que hoy en día los usamos en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida, ¿cierto? Estamos hablando de reducir. Estos estudios también de la espironolactona y la eplerenona, también hubo un gran boom en su momento, en los años 2000, sobre los hallazgos que habían en los estudios de que disminuía la mortalidad de forma sorprendente, sobre todo ese mecanismo fisiopatológico que la aldosterona o la angiotensina genera una gran cantidad de inflamación a nivel del miocardio, de remodelamiento cardíaco, de fibrosis miocárdica, y que esto se detenía gracias a la actividad de estos medicamentos. Esto, digamos que fue lo que nos orientó al tratamiento con falla cardíaca. Ya hacia el año 2000, después del 2014, básicamente, está el estudio Paradigm-HF, que fue el inhibidor de la N-neprilicina, o el sacubitril, pues valsartán. Esa es una molécula que logró reducir de forma sustancial la terapia médica óptima que había en ese momento, que se hacía con enalapril, es decir, enalapril, espironolactona y el beta bloqueador, versus lo mismo, pero en vez de enalapril, el sacubitril valsartán. Y la mortalidad fue bastante considerablemente, o sea, se redujo de forma considerable en los pacientes que tenían el sacubitril valsartán. Por eso es que nosotros evaluamos iniciar primero, está el de primer paso, el sacubitril valsartán, con la ventaja de que este grupo de pacientes, me voy a adelantar aquí, que se puede dar de forma tan temprana como sea posible, como lo demostró el estudio Pioneer, que si el paciente no tenía algunas condiciones como hipotensión o que no haya recibido vasopresores, en el momento de la hospitalización se podía iniciar el sacubitril valsartán, y fue realmente muy efectivo porque el paciente lo toleró, el paciente lo pudo tomar, y eso disminuyó pues a largo plazo el riesgo de mortalidad. Entonces, finalmente, este es el consenso que se tiene hoy en día, ya avalado por las guías europeas, las guías americanas. Los ARNI finalmente son los que están mandando la parada por encima de los IECA y por encima de los ARADOS. Entonces, ya la única limitación es que los estudios demostraron que hasta una tasa de filtración hasta 20 sería pues como lo que se podría tolerar, pero antes los estudios habían excluido que hasta 30, entonces, pero ya es seguro hasta 20. Si tiene una tasa de filtración glomerular menor de 20, no se debería de usar. Pacientes con diálisis, todavía no está la evidencia clínica de que sí les sirva bastante. Entonces, aquí lo más importante, ya tendremos que ver otra charla más adelante de cómo titular la terapia de falla cardíaca, y esta es la eficacia del tratamiento, eh, con respecto al número necesario a tratar. El número necesario a tratar es un hallazgo epidemiológico que nos indica cuántos pacientes debe tratar para disminuir una complicación. Entonces, por ejemplo, los beta bloqueadores, miren que tienen un número necesario a tratar más bajo, de 22 pacientes, ¿cierto? El SOLV, que también es del IECA, miren aquí el Paradigm, que es el de
el del sacubitril valsartán. O sea, son medicamentos que suelen ser muy costo efectivos porque realmente reducen la mortalidad. Este estudio MADIF es la terapia de cardioresincronización, que es la menos costo efectiva, no reduce pues. Y ya finalmente, los inhibidores del SGLT2, que ya desde hace un par de años vienen creciendo todavía, porque sabemos que hay grandes efectos y grandes reducciones en la mortalidad, tanto en el grupo de pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada como reducida, y que no solamente eso, que también hay un gran impacto en la parte del riesgo renal de estos pacientes que tienen falla cardíaca, porque reducen la progresión de la enfermedad renal, además de reducir la congestión intravascular. Se han atribuido una gran cantidad de efectos fisiopatológicos o farmacológicos que favorecen la disminución del remodelado cardiovascular, que favorecen la natriuresis, ¿cierto? Con el cotransportador sodio-glucosa, si se inhibe, pues se bota glucosa y sodio, que han mostrado que es nuestra principal herramienta y sobre todo en esos pacientes que tienen enfermedad renal. En el caso de la empagliflozina, hasta una tasa de filtración glomerular de 20, que es algo que digamos que había sido la limitación hace algunos años con respecto al tratamiento de la falla cardíaca. Entonces, miren cómo se supone que hace, sobre todo los ISGLT2, esa disminución de la sobrecarga hídrica, esa disminución del remodelado renal. Ahí les dejo pues como la semillita para que lean luego sobre los niveles del ISGLT2, que son los que han mostrado grandes avances. Entonces, sería más o menos cómo deberíamos iniciar y titular la falla cardíaca. Es un arte, ¿cierto? Lo ideal es que se haga de la siguiente forma. Este algoritmo lo diseñó Milton Packer, que es uno de los pioneros en falla cardíaca, que dice que, vea, los beta bloqueadores y los ISGLT2 generalmente son bien tolerados por el paciente y no necesitan seguimiento de creatinina y potasio. Entonces, habitualmente, yo que manejo el programa de falla cardíaca de la Clínica Medellín, inicialmente hacemos esa titulación, primero los beta bloqueadores a las dosis mínimas, los ISGLT2, y ya luego de una semana o 15 días le iniciamos los ARNI y ya finalmente la espironolactona. Se tiene que hacer de titulación de dosis mínimas a dosis máximas para que el paciente alcance la terapia médica óptima, que bien sea las dosis máximas recomendadas o las dosis máximas toleradas por el paciente. Ese es otro tema pues a tratar más adelante. Y recuerden siempre individualizar el tratamiento. Aquí les dejo con este algoritmo en el que yo, digamos, trato de evaluar cómo voy a titular el tratamiento y de acuerdo a eso, esta grafiquita que es buenísima, me ayuda a mí a tomar decisiones con respecto a qué voy a titular. Voy a poner este ejemplo, el paciente tiene falla cardíaca, FEBI reducida, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 70, ya tiene los ISGLT2, los beta bloqueadores a dosis máxima. ¿Qué tengo que hacer? Adicionar la ivabradina, que la ivabradina también es otro quinto elemento importantísimo para controlar la frecuencia cardíaca con la falla cardíaca, siempre y cuando esté en ritmo sinusal. Es decir, vea, que no tengan fibrilación auricular. Otro ejemplo muy chévere, el paciente tiene fibrilación auricular, tiene enfermedad renal, no tiene enfermedad renal, tiene la frecuencia cardíaca por fuera de las metas. Miren aquí la digoxina, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una buena herramienta para que ustedes se ayuden si quieren estudiar lo de falla cardíaca, más o menos así lo hago yo. En cuanto a los dispositivos de estimulación eléctrica, como les dije, su número necesario a tratar es muy alto. Están indicados bajo condiciones específicas, principalmente que el paciente tenga una terapia médica óptima, que tenga bloqueos de la conducción interventricular y que su FEBI siga siendo reducida y que su clase funcional sea NIHA 2 y 3, ¿cierto? Porque NIHA 1 está muy sano y NIHA 4 está el paciente muy llevado y no merita, pues. Entonces, esta terapia de cardioresincronización lo que hace es que estimula la rama izquierda la rama izquierda de la de His y hace una sincronización, una mayor efectividad del activo cardíaco. Entonces, bajo estas condiciones, se podría indicar terapia eléctrica o terapia de cardioresincronización. Y las indicaciones del CDI, si bien no es algo
tengamos que ver acá por falla cardíaca, si lo hacemos bajo el efecto de la prevención primaria. En pacientes con cardiopatía isquémica, obligatoriamente se tiene que pensar en un CDI. Hay otros estudios con respecto a la cardiopatía no isquémica que ya digamos que es una recomendación que ya hay que individualizar al paciente. Es decir, si el paciente le dio una cardiopatía dilatada, tiene una FEBI del 10%, ya tiene todo el tratamiento, sabemos que el CDI no mejora mortalidad. Eso es un estudio que ha sido muy polémico, pero que la evidencia dice que no le sirve, solamente le sirve a la cardiopatía isquémica en el escenario de prevención primaria. Y en el escenario de prevención secundaria, pues si ya el paciente tuvo una taquicardia ventricular eh, o tuvo un ritmo de paro, pues de esos, ya ahí sí se tiene que indicar. Y recuerden la cardioresincronización, que era lo que les explicaba ahorita. No me voy a extender mucho. Esto es, digamos, un tema ya muy extenso, no me quiero extender más de ahí, que es la fibrilación auricular y la falla cardíaca, pero les quiero adelantar que hoy en día la fibrilación auricular está más a favor de control del ritmo que solamente de la anticoagulación y el betabloqueo. Hoy en día tratamos de cardiovertir más esas fibrilaciones auriculares, incluso al punto de llegar de ablación de venas pulmonares, de ablación del nodo AB, y ponerle un cardiorrecínculo. Eso es un tema pues importante que es bastante extenso, no lo voy no lo voy a hacer ahorita, solamente quería lo de falla cardíaca con FEBI reducida y con FEBI preservada. Espero que les haya gustado este abrebocas, es un tema que suele ser bastante extenso, sentarse a hablar de falla cardíaca y de todas las, digamos, las consideraciones que hay alrededor de eso. Si alguien quiere o tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Bueno, por aquí alguien pregunta que si hay un paciente con falla cardíaca con FEBI preservada, el estudio TOPCA, aunque no demuestra disminución de la mortalidad con espironolactona, sí demostró disminución de la hospitalización. Por lo anterior, se sigue escogiendo la furosemida para estos pacientes. Listo. Sí, el estudio TOPCAT lo que dice es que inicialmente a estos pacientes no se les debe dar la espironolactona. El estudio, digamos que cuando se diseñó el estudio de TOPCAT, lo que no contempló fue la tasa de hospitalización. Entonces, los análisis que se hicieron fueron análisis posteriores a la realización del estudio y se sacaron unas variables secundarias. Cuando se sacan variables secundarias, es decir, que ya son estudios ya retrospectivos, no sirven para generar recomendaciones como lo hacen las guías. Cuando yo leo una guía, yo tengo que evaluar qué es una recomendación de clase 1, es que esa recomendación está basada en ensayos clínicos que demuestran que sí, realmente hay una disminución de la mortalidad, de las hospitalizaciones, si el estudio fue diseñado para eso. Como fue un análisis post-hoc y ya la fecha todavía no se ha dilucidado, no se ha vuelto a repetir el estudio, es una recomendación de clase 2B, es decir, la evidencia es muy débil y lo que dice la evidencia es que el análisis post-hoc del estudio TOPCAT dice que sí hubo una reducción de la hospitalización, pero esto no debería de tomarse como una recomendación en la guía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el grupo de cardiología de la clínica donde trabajo? Que si mi paciente es hipertenso, por ejemplo, ya tiene el enalapril o el perindopril, lo que quieran, y sigue estando muy hipertenso, pues yo en vez de adicionar un amlodipino, yo me apoyo un poquitico en esta recomendación y mejor le doy una espironolactona. Pero ahí realmente lo que sabemos es que de entrada no sirve. Caso contrario, con la falla cardíaca con FEBI reducida, y así el paciente no sea hipertenso, que tengo que iniciar el tratamiento con la espironolactona. Espero que eso haya resuelto la duda. Listo, excelente. ¿Alguien más? Eh, Profe, yo, de un Andrés, contaba. pero o sea, no es más que toda una pregunta, bueno, sí es una pregunta, sino que no es como tan dirigida, sino que no sé vos qué has sabido, sino que en estos días vi una fellow, pues que hizo la publicación de un estudio, una fellow de nefro, y ella manifestaba que en la actualidad ya las guías permitían usar la dapaglifosina hasta tasas de 10, siempre y cuando hayan empezado esa dapaglifosina con tasas de filtración por encima de 20.
¿Qué has escuchado de eso y pues, Y qué tan indicados eso están también en la lo falla? tengo muy presente y son estudios y algunos análisis que se han hecho de pacientes que tenían, por ejemplo, la empagliflozina, por decir algo. Son los ISGLTs en general, sobre todo la empagliflozina. Y que el paciente desarrolló una diálisis, o sea, él venía con enfermedad renal crónica, venía con su empagliflozina y se le hizo la diálisis. Los estudios han demostrado que hay igual efectividad en este grupo de pacientes, pero en la fase de que van de los ensayos clínicos, o sea, son estudios que suelen ser retrospectivos, es decir, nos dimos cuenta que este paciente tenía empagliflozina y ya estaba en diálisis, pero no hay, digamos, un estudio, vuelvo, insisto, los ensayos clínicos son los que permiten decir, vea, le voy a dar a este paciente la empagliflozina, a este man que tiene diálisis, y al otro no, y comparar qué pasa en el tiempo. Eso todavía no existe. Lo que hacen los estudios es hacer hipótesis de que se puede mejorar la mortalidad, pero que a la luz de hoy en día todavía no se debería hacer. Pero sí, los nefrólogos de la clínica nos han indicado que probablemente en los próximos años salga el estudio que esté comparando el ISGLT2 en pacientes con diálisis. Entonces, muy probablemente también nos acerquemos a esa era de eso. Los ISGLT2 no se dan en los pacientes con diálisis por la sencilla razón de que definitivamente no sabemos qué va a pasar. Entonces, por falta de evidencia, no lo hacemos, pero creo que eso es algo que se ha ido revolucionando. Listo, gracias. Y por acá el profe Alexis dice que la ibabradina, sí, ese no lo mencioné muy fuerte, pero una de las estrategias que usamos en falla cardíaca es que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 70 latidos por minuto, siempre y cuando su ritmo sea sinusal. Entonces, si yo uso los betabloqueadores, yo lo que hago es titularlo a las dosis máximas. Entonces, voy a poner el ejemplo del metoprolol succinato. El paciente me llega a la consulta con una frecuencia cardíaca de 80, 85 latidos y ya estaba tomando metoprolol succinato de 25 miligramos. Yo lo que hago es titularlo, lo titulo hasta que logre la meta. Digamos que ya llegué a la meta de 200 miligramos día y no logré la frecuencia cardíaca meta. Entonces ahí es cuando la ibabradina juega un papel supremamente importante porque se ha demostrado que la ibabradina reduce en ese grupo de pacientes que no alcanzan la frecuencia cardíaca meta, que mejoran la mortalidad, la clase funcional y sobre todo la tolerancia a este grupo de medicamentos. Tengo pacientes que parece paradójico, pero tienen un metoprolol de 25 miligramos, se lo subo a 50, maluquísimo, con mareos, la cosa más impresionante es una bradicardia horrible, y los devuelvo a 25 miligramos y la frecuencia cardíaca vuelve a ser 80, entonces uno no entiende. ¿Qué hacemos en esos escenarios? No peleamos más con el paciente, le dejamos su metoprolol de 25 e iniciamos la ibabradina, porque ustedes cuando hablen de falla cardíaca tienen que empezar a tomar un término que se llama terapia médica óptima, que es de acuerdo a la tolerancia del paciente. Si el paciente toleró 25 miligramos de metoprolol succinato, déjelo en 25 miligramos de metoprolol succinato. Y si no están las metas y no toleró aumentarle más el metoprolol, no pelee más, apóyese en la evidencia y en este caso la ibabradina nos ayuda muchísimo. Ahí uno la empieza a titular 5 miligramos cada 12 horas hasta 7,5 miligramos cada 12 horas. Listo, entonces ya terminamos ahí, ¿sí o no? Los que estén, entonces,